Bienvenidos. En este video vamos a continuar con el estudio de los volúmenes y vamos a hacer un ejemplo del volumen generado al girar una región alrededor de un eje, y vamos a resolver este ejemplo por dos métodos. Es decir, vamos a considerar qué pasa si tomamos el elemento de área horizontal y el elemento de área vertical. Entonces vamos a arrancar con el problema. El problema consiste en encontrar el volumen generado al rotar en torno al eje Y. Nuestro eje de rotación es el eje Y, la región acotada por y cuadrado igual a x y x igual a 2y. Bien, entonces digamos que una de las cosas generales que uno debe hacer aquí es primero hacer una representación de la situación que está abordando. La ilustración que uno debe ser lo mejor posible. No significa que deba ser perfecta, pero por lo menos debe ser lo mejor posible. Entonces miren que aquí tenemos una curva, es y cuadrado igual a x. Eso es una parábola que abre hacia la derecha con vértice en el origen. Esta es nuestra curva, vamos a llamarla la curva 1. Eje X, eje Y. Y esta es la curva 1. Ahora vamos a trazar la curva 2. Entonces la curva 2, noten que voy a cambiar el color. La curva 2 dice que X es igual a 2Y. Eso representa una recta que pasa por el origen. Y la pendiente, ¿cierto? De aquí, diciendo esto de otra forma, en forma de función, sería que Y es igual a X medios. O sea que la pendiente es un medio. O sea que es una curva de esta manera. O sea que tenemos esta región que es la que tenemos que considerar y la vamos a girar en torno al eje Y. O sea que aquí tenemos nuestro eje de giro. Siempre nos va a dar una región y un eje. Siempre una región y un eje. Ahora bien, uno aquí cuando ya tiene esa situación, entonces decide cómo va a tomar el elemento de área. Entonces, por ejemplo, podemos tomar un elemento de área horizontal o un elemento de área vertical. Entonces, vamos a considerarlo inicialmente como un elemento de área horizontal. Entonces, esta región vamos a considerar un elemento de área horizontal. Miren que estamos integrando respecto, en este caso, a Y. Y ahí uno decide, bueno, ¿ahora qué se va a generar? Entonces miren el asunto. Para saber lo que se genera, siempre la idea es pintar el simétrico de esa situación que tenemos con respecto al eje de giro. Es decir, aquí pintaríamos el simétrico de la región con respecto al eje de giro y vemos que se forman arandelas. Entonces, esa es una primera cosa que tenemos que hacer. Entonces aquí tenemos nuevamente, he hecho una gráfica lo mejor posible, ahora sí, con software. Allí está la región que hablábamos, pintamos el simétrico y miramos lo que se determina. Entonces miren que aquí determinamos lo que hemos estado diciendo, y es que aquí unimos estos puntos, unimos los puntos externos y nos damos cuenta que se forma una arandela. Entonces tenemos que ir al concepto de la fórmula de arandela, ¿cierto? Entonces la arandela dice que el volumen es pi por la integral entre algún a y algún b de un r, en este caso en función de y. ¿Sí? Un radio exterior en función de y elevado al cuadrado menos un radio interior en función también de y elevado al cuadrado respecto a y, porque esa es como la forma como hemos tomado el elemento, ¿cierto? Nuestro elemento de A. Allí está. Entonces aquí está el eje de rotación, la región acotada y el giro. Pues bien, entonces ya sabemos que vamos a hacer arandelas. Como vamos a tener que utilizar arandelas, permítanme, voy a escribir aquí nuevamente la arandela. Sea volumen es igual a pi por la integral entre a y b de el r exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado respecto a y. Esto en función de y, los dos radios en función de y, ¿cierto? Noten entonces que aquí tengo que primero determinar el intervalo. Entonces por eso tengo que buscar los cortes. Y los cortes los iremos igualando. Entonces recuerden que teníamos el par de funciones, ¿no? X igual a y cuadrado y x es igual a 2y. Entonces igualamos en x. Por lo tanto, y cuadrado es igual a 2y. Resolvemos esta ecuación, igualamos a 0. 0 igual a y cuadrado menos 2y. Factorizamos, ¿cierto? Factorizamos aquí factor común. Factor común es y, factor de y menos 2. Que es lo que tenemos aquí. Ahora igualamos cada uno de los factores a 0. O sea que tenemos dos opciones, que y valga 0 o y menos 2 es igual a 0. La primera opción pues y vale 0 y la segunda y valdría 2. Entonces ya tenemos puntos de corte, 0 y 2. Claro, coordenadas en y del corte, pero tenemos que hallar x. Entonces podemos reemplazarlo en cualquiera de las dos expresiones. Es mucho más sencilla en esta, ¿no? Entonces miren que si y vale 0, x vale 0. O sea que aquí x valdría 0. Y si y vale 2, sustituyendo aquí 2 por 2, 4. O sea que x valdría 4. O sea que tenemos realmente dos puntos de corte, uno de coordenadas 0, 0 y otro de coordenadas 4,2. Esto va a ser muy importante más adelante dentro del desarrollo del video. ¿Ok?
para la segunda parte particularmente. Miren que aquí vamos a mirar nuestro y. Entonces, mirando dónde varía nuestro y, el y varía de 0 a 2. El y varía de 0 a 2. O sea que A, en este caso, A valdría 0 y B valdría 2. Bien, ahí están los puntos de corte. Ahí estamos. Entonces, miren el asunto aquí. Vamos a borrar estas entradas. Y tenemos que, al hacer arandelas, como tenemos la forma de arandelas, noten que aquí tenemos el radio exterior y aquí el radio interior. Por respecto al eje. Siempre se mide respecto al eje. Miren que el radio exterior, ¿quién nos lo va a dar? La que está en moradito, que es la recta. O sea que el radio exterior es la ecuación 2y. Y el radio interior lo da la forma de la parábola, que sería y cuadrado. O sea que tenemos aquí, ¿cierto? El radio exterior, la recta que es 2y elevado al cuadrado, menos el radio interior, que sería y cuadrado elevado al cuadrado, con respecto a y. Y esta integral, este a y este b, pues ya lo sabemos cuáles son. De 0 hasta 2. Bien, entonces aquí decimos que esto es la integral de 0 hasta 2 de 4y cuadrado menos y a la 4. Integramos, entonces aquí la integral de 4y cuadrado, ¿cierto? La integral de 4y cuadrado menos y a la 4, diciendo este pedazo, respecto a la variable y, sería igual a 4y a la 3 sobre 3 menos y a la 5 sobre 5. Obviamente, evaluado en el intervalo que va de 0 a 2. Entonces, ¿qué tendríamos? Básicamente tendríamos el pi externo, ahora sí 4 tercios de y cubo, menos y a la 5 sobre 5, evaluado entre 0 y 2. En el límite inferior miren que va a dar 0, pero si y vale 0, pues en el límite inferior va a dar 0, aplicando el teorema fundamental del cálculo. Entonces el límite inferior va a dar 0 y en el superior va a dar 2 al cubo 8 por 4 32, 32 tercios. Menos 2 a la 5 que son 32, 32 quintos. Es decir que vamos a tener 32 tercios menos 32 quintos. Operamos esa fracción y nos da pi por 64 quinceavos. Es el volumen, 64 pi quinceavos. Ese es su volumen, unidades cúbicas. Listo. Ya tenemos el volumen generado por el sólido al girar esa región con respecto al eje Y. Tomando el elemento horizontal. Quiero insistir en eso, ¿no? Tomamos el elemento horizontal. Ahora entonces, permítame aquí, vamos a mostrar aquí lo que hemos hecho en GeoGebra. Entonces, aquí está el elemento y lo que hacemos es mover este punto, el elemento de área, ¿cierto? El punto que determina el elemento de área y vamos moviéndolo a lo largo de toda la región. Imagínense ahí perdón, este no es, este es el 8, es el que debo mostrarles, permítanme acá. Lo que tengo que abrir aquí un archivo, abrir, y abrimos el 8. Entonces aquí tenemos, ahora sí, el elemento horizontal, miren la regioncita que está acotada, y aquí imagínense por favor las arandelas, ¿cierto? A medida que vaya moviendo este punto A, se van generando todas las diferentes arandelitas, o sea que estoy sumando infinitas arandelas allí. Bien, entonces volvemos a la presentación, permítanme una vez, voy a abrir el 8A, y vamos entonces, volvemos a la presentación y ahora vamos a tomar la otra opción, y es que vamos a poner ya el elemento no horizontal, sino que vamos a poner vertical. Entonces vamos a poner el elemento vertical, y entonces miren lo que ocurre cuando pongamos el elemento vertical. Vamos a poner la misma región, el elemento vertical, y lo mismo, trazamos el simétrico, ¿cierto? Elemento vertical, trazamos el simétrico de la región, y noten lo que pasa. Cuando traza el simétrico de la región se van a formar, son casquetes cilíndricos o cascarones cilíndricos que llaman en algunos textos, casquetes o cascarones cilíndricos. Entonces miren que el método cambia y miren que el diferencial ya va a ser con X. Estoy tomando horizontalmente de manera vertical, o sea que esto se va a mover en esta región. Recuerden que este punto era de coordenadas 4,2 y este era 0,0. O sea que ahora nuestro X se va a mover en el intervalo desde 0 hasta 4. Bien, entonces queda el método de cascarones o casquetes cilíndricos. ¿Qué dice el método de cascarones o casquetes cilíndricos? Que el volumen es igual a 2pi por la integral entre A y B de R de X por H de X de X. R es el radio del casquete, H la altura del casquete y el de X. Entonces miren que aquí estoy tomando con dx por lo que les decía anteriormente, ¿no? Esto se va a ir proyectando sobre el eje X, que es el que va a ir moviendo. Entonces miren que aquí el A sería 0 y el B sería 4. Ahora nos toca determinar quién es R de X y quién es H de X. Antes miren que el R
es el radio del cilindrito, o sea que este radio pues es X, la coordenada en X de este elemento. Y la altura, ¿cierto? Este es nuestro R de X, y la altura es este pedazo, que es lo que pinté aquí, miren. R de X y HX. ¿El H qué es? Pues la diferencia de funciones. La superior menos la inferior. La que está por encima en el intervalo menos la que está por debajo en el intervalo. Pero ojo, en términos de X. O sea que si tenemos que y cuadrado es igual a X, pues entonces Y será igual a la raíz de X, tomando la parte positiva de la parábola, la rama positiva. Y en la segunda tendríamos que X sobre 2 es igual a Y. O sea que tenemos que hacer la diferencia entre este par de funciones. Que eso es lo que haremos acá. Ahí tenemos la forma general. El R de X es X y la altura es F de X menos G de X. Donde F de X, como dijimos, es el radical, que lo puedo escribir como X a la 1 medio. Y el G de X es X medios. Ahora procedemos entonces a sustituir. Ya tenemos todo para sustituir. Hacemos la diferencia de las funciones para hallar la altura. Entonces sería X a la 1 medio menos X medios. Y ahora procedemos a sustituir en la fórmula concepto de casquetes cilíndricos. Entonces quedaría 2pi por la integral, como les dije, entre 0 y 4, ¿cierto? Que es donde va a variar, de X, que es nuestro R, por la altura, que es X a la 1 medio menos X medios de X. Hacemos la distributiva, esto nos da X a la 3 medios menos X al cuadrado sobre 2. Y procedemos a integrar cada uno de los términos de esto. La integral de X a la 3 medios es X a la 5 medios sobre 5 medios, o sea, 2 quintos de X a la 5 medios. Y la integral de esto es X a la 3 sobre 3, pero como estaba sobre 2, entonces queda X a la 3 sobre 6. Evaluado entre 0 y 4. Nuevamente por el teorema fundamental del cálculo, en el límite inferior nos va a dar 0. Y en el superior pues quedaría 2 quintos de 4 a la 5 medios menos 4 al cubo sobre 6, que es lo que hacemos acá. Simplificamos las operaciones. Esto queda 2 quintos. 4 a la 5 medios es 32. Recuerden aquí leer esto como 4 elevado a la 5 medios, ¿no? Por favor, o sea que esto tenemos que decir raíz cuadrada de 4 a la 5, que es 4 a la 2 por la raíz de 4, que es 16 por la raíz de 4, que es 16 por 2, que es 32. Sí, ahí sale este 32. Y aquí 4 al cubo, que es 64, 64 sextos. 2pi operamos, esto da 64 quintos, menos, y aquí simplificado, pues da 32 tercios. Operamos, y eso da 2pi, esta diferencia da 32 quinceavos, y 32pi por 32 quinceavos da 64 pi quinceavos, que es el valor que tenemos aquí. Nuevamente unidades cúbicas. Noten que dio exactamente lo mismo que por el otro método. Claro, porque es el mismo volumen, sino que lo que hemos hecho es generarlo a partir de tomar el elemento ahora sí horizontal, vertical. Entonces miren que aquí vamos a mover el elemento a lo largo de la región, nuevamente. Y nuevamente usted tiene que imaginarse que se están formando aquí la serie de caparacitos de casquetes cilíndricos. A medida que usted mueve este punto aquí, se van a sumar muchos casquetes cilíndricos como la forma de un palmito o de una cebolla que se forma por capas. Bien, vamos entonces a volver a la presentación para dejar por último la actividad para el visitante. Entonces, ¿cuál es la actividad para el visitante? Determine el volumen del sólido obtenido al girar la región limitada por x igual a y cuadrado y x igual a 1 menos y cuadrado alrededor del eje x igual a 3. Sugerencia, hagan un muy buen dibujo. Miren que el eje ya no está en 0, o sea que muy seguramente nos toca medir todo desde este x igual a 3, o sea que se den cuenta que esto vale 3, y empezar a mirar cómo se determina el radio para tomarlo tanto horizontal como verticalmente. No siempre los dos métodos son sencillos de hacer, hay uno que puede resultar más fácil que el otro, o en algunos podemos escribir la integral, pero puede ser que no sea fácilmente solucionable la integral. Deben llegar en este caso que el volumen es 10 raíz de 2pi sobre 3. Muchas gracias por su visita, no olviden dejar sus comentarios y si bien lo tienen, suscribirse a nuestro canal. Gracias.